Ya estamos bilingües, ya estamos como queremos. Así que tengo una buena noticia y una no tan buena, pero no es mala. La buena noticia es que de 96 personas que hicieron el parcial, lo aprobaron 90. Con lo cual es un buen promedio, lo que nos anima a seguir levantando la vara. Así que las clases van a ser más difíciles y los próximos parciales van a ser mucho más difíciles, ¿no? Porque claro, eh, a- si vamos aprendiendo, siempre el primer parcial es como un nivelador y como un indicador en cómo los alumnos van aprendiendo, van asimilando y si saben o no saben. Así que es un muy buen promedio. Yo felicito a todos los que estuvieron estudiando muchísimo, no a los que se copiaron, por supuesto. Acá hay dos lecturas, o estudiaron mucho o se copiaron bien. Así que Ambas. yo creo en lo primero, creo en lo primero. El trabajo que van a tener que hacer en estos días, que no vamos a tener clase, recuerden, próximas 2 semanas no tenemos clases, es del libro de Pablo Hoff, contestar las preguntas de las siguientes páginas, 79 y 80. Si quieren tomar nota, entonces van a contestar las preguntas 79 y Despacio, 80. pastor. Despacio. Bueno, bueno. Repita todo despacito, pausado, que así anotamos tranquila. Está perfecto. Entonces, páginas 79 y 80. Ustedes van a ver que tienen preguntas del libro y de la Biblia. Está muy bueno eso. Hay preguntas concretas, van a tener que ir a la Biblia y otras preguntas que surgen del escritor, de Pablo Hoff. Así que, entonces, dije páginas 79 y 80. 96 y 97 y 104 y 105. Repito, Ah, Pastor, página. del libro que usted nos dice sacar la fotocopia. Yo no les hice hacer sacar No, de fotocopia. esta, de este. Del de Pablo Hoff, sí, 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 del libro de cabecera, del libro que... Pablo Hoff. Perfecto, Pablo listo. Hoff. Perfecto, perfecto. Repaso entonces. 79, 80, 96, 97, 104 y 105. A los que les sobre tiempo, porque probablemente les va a sobrar tiempo, porque tienen 4 horas libres. Si ustedes quieren, a modo de ejercicio, en el mismo horario, en el mismo canal y en la misma sintonía, hacen de cuenta que están conectados y se ponen a hacer las preguntas. ¿Vieron? Porque si dejan para otro momento, por ahí se complica. Pero a los que les sobre tiempo y quieran hacer las anteriores preguntas, va a ser un buen ejercicio, un muy buen ejercicio para repasar todo lo que vieron hasta acá. ¿Sí? Y el que quiera hacer todo el libro y el que es más aplicado y quiere hacer todo el libro y las preguntas de todo el libro, puede hacerlos también de todo el libro. Pero en principio, estas 6 páginas. Bien. Capítulo 31 al 36 de Génesis relata cómo Jacob vuelve a la tierra prometida, es decir, a Canaán. Recuerden que lo último que vimos fue su estadía en Harán o Padán Aram. ¿Se acuerdan que cambia el nombre según el momento? Donde contrae matrimonio con Raquel, pero en realidad también con Lea y con Silpa y con Bila, y como él tiene que trabajar 14 años en realidad, pero termina quedándose 6 años más por una propuesta que le hace Labán, una propuesta no muy decente, donde de alguna manera lo termina estafando, y donde vimos además
cómo ocurre el milagro de las ovejas y de las cabras pintadas, donde ya la lana salía digamos, con los dibujitos y todo. ¿Vieron? Que ahora, cuando tejían las mujeres ya salían con los dibujos, los rombos, todos los dibujitos de los suéteres, ¿no? Entonces, del 31 al 33, él está pensando volver a la casa de sus padres, pero piensen en el contexto. ¿Cómo es que se fue él de la casa de sus padres? Bueno, con un gran lío, un gran conflicto con su hermano, con Esaú. Ahora, el hermano juró venganza, ¿recuerdan? El hermano literalmente lo odia. Él tiene que volver, pero escuchen, vuelve con un derecho que es el derecho de la primogenitura, con lo cual él vuelve de alguna manera a tomar lo que le corresponde, es decir, los bienes de la casa de su padre. Pueden pensar un poquito en el momento y en el contexto, es decir, tiene un hermano que lo odia y encima ahora le va a sacar al hermano lo que el hermano está usufructuando, lo que disfruta, pero por otro lado el hermano lo quiere matar. Así que no es fácil la vuelta, no es para nada fácil. Implícitamente él va a cobrar la herencia, el derecho que tiene a cobrar esa herencia. Y bueno, planifica la vuelta. Recuerden la característica de Jacob. Él es reflexivo, es un hombre de pensamiento, de planificar cosas. Esaú es impulsivo. ¿Se acuerdan que dijimos que normalmente, por lo general, el impulsivo pierde y el reflexivo gana? Porque se toma tiempo para pensar las cosas, para planificar, y esto es lo que ocurre de alguna manera acá. Ahora, cuando alguien está preocupado, siempre aparece alguno que lo preocupa más a uno, porque llega uno y le dice, bueno, lo vimos a tu hermano, y él le pregunta, ¿cómo lo viste? ¿Enojado o lo viste tranquilo? No, está tranquilo. Ah, bueno. ¿Y por qué está tranquilo? Porque viene con 400 personas armadas. ¿Se puede, se puede imaginar la tranquilidad? Se lo ve muy tranquilo porque viene con 400 personas armadas. Cuando va a un encuentro, una persona normalmente va por la vía pacífica, ¿no? Pero eso lo intranquiliza, por supuesto, y lo llena de ansiedad a uno más de lo que tenía. Ahora, cómo planifica él este encuentro? Él lo que hace es preparar presentes, regalos. Prepara unas 200 cabras con 20 machos cabríos, prepara 200 ovejas con 20 carneros, también unas 30 camellos y unas 40 vacas, y lo pone como en grupo de tenemos un eco ahí. Bueno, l- como por las dudas, si el hermano pregunta qué es eso, dicen, bueno, es un regalo de parte de tu hermano que lo hace así espontáneamente, como quien no quiere, porque como tu hermano te aprecia mucho, entonces te envía esos presentes. Pero no es suficiente, no es suficiente. Piensen un poquito, él por todos lados que va piensa en el hermano. Es una obsesión que tiene, ve todo rojo porque el hermano es pelirrojo. Entonces, él donde ve es lo que pasa cuando uno se carga de ansiedad, cuando uno está como obsesionado con una cosa, porque la amenaza de muerte lo tiene intranquilo, lo tiene muy intranquilo. Entonces, lo segundo que hace es armar una expedición con las mujeres y los hijos. Lo que trata de hacer Jacob de alguna manera es apaciguar la bronca, el resentimiento y el odio de su hermano. Es decir, expuso a sus criados, expuso a su familia, pero sin embargo todavía no está tranquilo.
Esa obsesión por su hermano lo tiene mal. Y de pronto dice la escritura que se encuentra solo. Y en esa soledad se encuentra, dice la escritura, con un varón de Dios. Y acá es el famoso pasaje que todos conocemos, donde se nos dice que lucha con este varón, que entendemos que es un ángel, y no lo deja, no lo quiere dejar. Ahora es interesante, porque cuando nos quedamos solos, cuando ya no tenemos más recursos, cuando la soledad golpea, la soledad no es ausencia de personas. La soledad es ausencia de intimidad. ¿Sabían eso? Uno puede estar rodeado de gente, uno puede tener mucha gente alrededor de uno, pero sentir soledad. La soledad es un sentimiento más que la falta de personas al lado de uno. Y la soledad es eso, es falta de intimidad. Hay gente que está rodeada de personas, pero el sentimiento de soledad lo persigue a todos lados. Es no sentirse comprendido, es no sentirse que la gente lo entiende a uno. Y más de uno de ustedes ha pasado por eso o está pasando por eso. Pero es en ese momento en que la soledad lo sobrecoge, que él se encuentra con este ángel y se aferra y se agarra de lo único que tiene. Y lo único que tiene en ese momento para aferrarse es a Dios. Es en y sobre la bendición de Dios. Bueno, aparentemente este ángel tenía un tiempo estipulado, porque ya rayaba el alba, tenía que dejar el lugar y el momento el ángel y lo hiere en una pierna, en el muslo. Y acto seguido, ¿qué es lo que le dice el ángel? Has luchado con Dios y has vencido. Tu nombre no se llamará más Jacob, sino que se llamará Israel. Muchas veces se ha malinterpretado este versículo porque nadie puede luchar contra Dios y vencer. Pero no dice que lucha contra Dios, sino que dice que lucha con Dios. Acá yo tengo una palabra para compartir con ustedes, que es de donde proviene la palabra. ¿Lo pueden ver ahí? ¿Se ve? Yisrael. Dígame si por favor lo ven. Sí, sí, pastor, se ve. Sí, Perfecto. se ve, bien, se ¿Vieron? ve. Este es el famoso interlineal del que yo les menciono permanentemente. Cuando tienen alguna duda, vayan al interlineal, que ahí está el original. Entonces, la palabra es Israel, ¿m? Y siempre esa terminación, él significa Dios. Y Shisra en realidad tiene que ver con que el que lucha con Dios. Y la definición es, él gobernará, Israel, nombre simbólico de Jacob, también su posteridad. También la aplicación es príncipe con Dios, pero no como uno gobernando, sino que el que gobierna es Dios. Ese es el sentido de la palabra. Y en realidad el sentido profundo de la palabra es el que lucha es que Dios lucha para uno o por uno, ¿se entiende? No es que uno lucha a la par de Dios, es que es como que Jehová lucha por nosotros. Esa sería la aplicación correcta de la palabra. Entonces, vieron que Jesús le cambia los nombres muchas veces? Por ejemplo, a Pedro le cambió el nombre, a Simón, de Simón lo llamó Pedro, porque es como un cambio de identidad de alguna manera. De alguna manera, entonces, Dios le está diciendo, vos antes eras un suplantador, un ventajero,
un engañador, pero ahora vas a ser alguien que lucha con Dios. Ese sería el sentido de esta palabra. Y le cambia rotundamente la vida, porque nunca más Jacob será el mismo. Ahora aprendió la lección. Miren, tuvo que pasar 20 años lejos de su casa. Tuvo que salir avergonzado. Ahora tiene un problema enorme porque el hermano está esperando para matarlo. Tiene que ir a su encuentro sí o sí. Ya mandó las caravanas, los presentes. Y parece que no solo Dios le cambia el nombre, sino que ahora camina diferente. Porque ahora renguea, ¿no? Fisioterapiamente, tal vez no sea la palabra correcta, pero cojea, camina diferente y va al encuentro de su hermano, totalmente decidido. Y es tan la decisión es tal que se adelanta a todo lo que envió. Parece que le vino la unción de Usain Bolt, más o menos, porque llega con una velocidad, antes que llegue todo lo que envió, llega a él. Y el hermano lo ve, y el encuentro es muy emotivo. Y ya no tiene miedo de enfrentarse a su hermano. Y este encuentro, ya bendecido por Dios a partir del encuentro que él tiene con el Señor, o con el ángel del Señor, para decirlo correctamente, cambia toda la atmósfera, cambia absolutamente toda la situación. Y el hermano se emociona, se abrazan y lloran y le dice, soy tu hermano, no tiene ningún sentido esta disputa. El encuentro, repito, es muy emotivo y se dice mutuamente que se aman. Entonces, ¿cómo se solucionan los problemas? ¿Cómo sería la receta en este episodio para solucionar problemas? Sobre todo problemas familiares, ¿no? Vieron que hay problemas familiares muy estructurales, de muchos años. Miren, pasaron 20 años. Bueno, todo termina solucionándose en la presencia de Dios. Es la presencia de Dios que puede llegar a cambiar todas las atmósferas. eh, Problemas de trabajo, problemas familiares, problemas interpersonales, problemas en la iglesia, todo se soluciona a partir de la presencia de Dios. Miren, él no estaba preparado para la guerra. Él no podía matar ni un conejo, recuerden. El hermano sí, era un hábil cazador, pero lo que supo hacer es aferrarse de la bendición. Eso sí lo supo hacer. Y se agarró de la bendición y no soltó la bendición. Dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Se acuerda cuando cantábamos? Jacob luchó con un ángel. Fue por una bendición. ¿Se acuerdan de eso? Los que me dicen que sí, yo ya les digo la edad que tienen, más o menos. Ya ahí se le cayó el DNI. Y cantábamos eso 78 veces hasta que la nube bajara, ¿sí o no? Díganme, por favor, sí, lo Sí, cantábamos y sí, lo repetíamos porque tenía que era bajar la así presencia del antes. Señor, ¿sí o no? Bueno, en realidad las batallas espirituales se ganan siempre, siempre en la presencia de Dios, en la presencia de Dios. Y es Dios después quien pelea por nosotros. Obviamente que tenemos que hacer nuestra parte, ir al encuentro de la solución, pero ya el Señor peleó por nosotros. Esa sería la enseñanza práctica. Bueno, la historia sigue, porque la historia sigue y porque la historia es compleja, la historia de Jacob. Es muy compleja. Las cosas que uno hace. Hay una ley que es la ley de la siembra y la cosecha. En el Génesis, cuando comienza el Génesis, el principio de todas las cosas, Dios establece una ley que es en el mundo material y físico y dice, produzca la tierra hierba verde. ¿Y qué hace la tierra? Produce hierba verde. Eso en el mundo material y físico existe y fue dado por Dios. En el mundo espiritual pasa exactamente lo mismo, porque dice el apóstol Pablo que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará.
Es decir, que si uno siembra en amor, cosecha en amor. Si uno siembra en finanzas, cosecha en finanzas. Si uno siembra en odio y en resentimiento, es lo que va a cosechar. No va a cosechar otra cosa, porque es una ley establecida por Dios desde el principio en el mundo físico y espiritual, pero también en el mundo físico y natural y también en el mundo espiritual, quiero decir. Bueno. Cuando Jacob estuvo en Betel, ¿se acuerdan que hizo una promesa, un voto? Hizo una declaración, ¿se acuerdan que ungió la piedra? Vimos la importancia y la relevancia de esa confesión, de esa declaración, pero él hizo un voto, dijo que iba a volver a Betel, y la verdad es que no volvió a Betel. Prometió y no cumplió. Él volvía entonces de Padán Aram y se quedó en Siquem, se quedó como 10 años y no cumplió con lo que había prometido. Entonces la Biblia dice que en realidad uno no debería prometer si no va a cumplir. Es preferible no prometer. Eso es lo que dice la Escritura, ¿no? Edificó un altar al Señor, todo bien, pero no regresó a Betel. Y tuvo consecuencias. Siempre hablamos acerca de los 10 hijos de Israel, o de los 12 hijos de Israel después, o con José y Benjamín, pero no hablamos de una mujer que también nace en el seno familiar, que es Dina. Y Dina fue violada por la influencia, bueno, por los cananeos, por gente que no tenía nada que ver con Dios. Y esto de alguna manera es parte de la consecuencia, porque él no volvió donde tenía que volver. Tal vez si volvía donde tenía que volver no ocurría esto. Simeón y Leví vengan la deshonra de Dina. Se transforman en personas vengativas, literalmente asesinas. Y esto es importante saberlo porque miren, lo vamos a ver también. Supongo que va a ser. Rubén pierde la primogenitura porque tuvo relaciones sexuales con una de las esposas de Jacob. Entonces pierde la primogenitura. Ahora, Simeón y Leví, en, en estos actos que cometen atroces, también, como es una sucesión, la primogenitura, entonces recae la primogenitura ¿en quién? En Judá, en Judá. Bueno, retoma entonces el patriarca la comunión con el Señor, porque la familia se le estaba yendo de las manos. Y manda a la familia a dejar todo rastro de idolatría y de culto idólatra. Miren que ya la familia se estaba contaminando. Entonces Dios le dijo a Jacob, Dios le dice a Jacob, prepárate, múdate a Betel, donde tendrías que haber ido, establécete ahí, edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob les dijo a todos los de su casa, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar a Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Es decir, que la familia se le estaba yendo de las manos, se estaba complicando, pero bueno, por fin vuelven a Betel. Tomó la determinación de ir a Betel. Entonces Raquel ya estaba a punto de morir, pero también estaba con trabajo de parto. Y es donde nace el último de la familia, Benjamín, que le pone ella Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, después Jacob le cambia el nombre y le pone Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Y acá tenemos que decir que comienza un gran favoritismo de parte de Jacob, porque ya muere Raquel y los únicos dos hijos que él tiene con la mujer que realmente amó, con Raquel, son José y Benjamín, ¿no? Entonces Jacob levantó una columna conmemorativa sobre la tumba de Raquel, la cual puede verse hasta el día de hoy. Bueno, siguen su viaje más allá de Migdal Edar
Y ahí es donde Rubén tiene relaciones con Bila. Y Jacob se enteró enseguida de esto. Ahora, esa palabra que dice ahí, se enteró enseguida de esto, no nos dice absolutamente nada. ¿Por qué no nos dice tomó represalias? No nos dice lo disciplinó. Con lo cual está teniendo algunos problemas de paternidad graves, complicados. Entonces la primogenitura va quedando vacante, ¿vieron? Por Leví, por Simeón, y va a recaer definitivamente en Judá. Bueno, ahora vamos a entrar a una de las vidas más apasionantes que tiene el Génesis, que es la vida de José. Del 37 al 50, uno de los protagonistas es José. José de alguna manera sería uno de los personajes bíblicos con carácter cristiano. No es correcto llamarlo así, porque no existía el cristianismo en esa época, pero refleja, revela de alguna manera un carácter cristiano muy interesante, sobre todo cuando tiene que perdonar a sus hermanos, ¿no? Y Pablo Hoff lo define como un idealista práctico. Me gusta esta definición porque esos sueños que tuvo al principio fue lo que de alguna manera le dio fuerzas y lo animó a seguir adelante, porque la pasó muy mal, la pasó muy mal. Lo animaron para el resto de su existencia. Y de alguna manera, José viene a ser el eslabón entre la vida nómade de los hebreos en Canaán a su vida sedentaria en Egipto. Recuerden que Dios le había revelado a Abraham que ellos iban a estar en tierra ajena. Una descendencia, su descendencia, digo bien, iba a pasar unos 400 años en tierra ajena, refiriéndose concretamente ¿a qué? A Egipto. Dios usó a José entonces para que fuera un instrumento para introducirlos en esa tierra. La palabra que describe Pablo Hoff, que es muy interesante en la vida de José, es la providencia divina. Providere es una palabra compuesta, que es pro, antes, y videre, ver. Es decir, que Dios ve. Él va tejiendo la historia de José sin que José no tuviera ni la más pálida idea de lo que le iba a ocurrir. Y en ningún otro relato de la Biblia se ve reflejado esta providencia de parte de Dios. Entonces, tengan en cuenta siempre, ahora, a partir de ahora, que los dos hijos preferidos de Israel, de Jacob, que ya no es más Jacob, sino que es Israel, son José y Benjamín. Por eso, por eso la túnica de colores, ¿no? Eso explica por qué José tenía una túnica totalmente diferente a los demás, que en todo caso le pertenecía a los primogénitos. Ahora, Rubén no dice mucho porque él sabe que cometió un pecado muy grave y no disputa la primogenitura, no la disputa. Pero empiezan a ver a José de una manera no muy santa, sobre todo cuando él a los 17 años tiene sueños de parte de Dios. ¿Cuáles son esos sueños? Bueno, esos sueños consisten básicamente en dos cosas. Hay atados de trigo y el resto de los atados de trigo se inclinan hacia él, que es el atado que se mantiene firme, parado. Y el segundo sueño tiene que ver con que la luna y las estrellas se inclinan hacia el sol. En este caso, él es el sol, la luna y las estrellas. Son los padres
y los hermanos, y entonces hasta los padres comienzan a ver esto medio extraño, medio raro. Pero ¿cuál es el error que comete José? El error que comete José es el de comentar los sueños a quien no debía. Lección práctica para todos nosotros. Por la escritura y por experiencia personal se los digo a ustedes. Nunca comenten a un sueño quiero decir, a personas o a cualquier persona. Vamos de nuevo. Nunca comenten un sueño a cualquier persona. Hay personas que no pueden soportar que a uno le vaya bien. Lamentablemente es así. E incluso en el ámbito cristiano pasa esto. Hay personas que si nosotros le comentamos un malestar, una tragedia o algo malo que nos pasó, llora con nosotros. Empatiza automáticamente y hasta trata de ayudarnos. Pero a veces, incluso la misma persona, cuando nosotros le contamos algo bueno, favorable, una bendición o un sueño, se amarga. ¿Por qué? Porque hay mucha gente envidiosa. El envidioso no quiere lo que nosotros tenemos. El envidioso quiere que nosotros eso que tengamos, que tenemos, no lo tengamos definitivamente. Y dice Josh Maxwell dice que el sueño tiene tres momentos. Uno es que cuando nosotros lo contamos, normalmente la gente dice, no, es imposible. Lo segundo te dicen, no hay plata. Y lo tercero te dicen, cuando se cumplió el sueño, lo tercero que te dicen es, menos mal que se nos ocurrió este sueño a todos nosotros, que si no, pasaba, ¿no? Bueno, esos son los tres momentos que la gente a veces no está preparada para recibirlo. Entonces tenemos que pedir sabiduría al Señor y no contárselo a cualquiera. Bueno, los atavos de trigo, y dice la escritura que a partir de esos sueños llegaron a aborrecerle mucho más. Es decir, que el favoritismo de parte de su padre, más los sueños a José, lo que lograron en sus hermanos es resentimiento, otra vez la palabra, bronca. Entonces tenemos que aprender a administrar los sueños. ¿Qué pasaba? El padre le daba facultades a José. Él era una especie de supervisor de sus hermanos. El padre estaba intranquilo, porque recuerden, estaban coqueteando con el paganismo, se le iban con mujeres paganas, mujeres de Canaán. Entonces el padre necesitaba información acerca de su hermano. Y nada mejor que José, pero a los hermanos no le gusta. ¿A quién le gusta que lo supervisen? ¿A quién le gusta que lo controlen? A nadie le gusta. Y más si la persona tiene el favor del Padre, tiene la bendición de Dios y encima lo visten diferente, con lo cual lo hacen como especial. Y eso a los hermanos no le gustaba para nada. Y él, como tenía que controlarlos de alguna manera, supervisar lo que hacían, en una ocasión, él va a donde están y cuando lo ven venir se dan cuenta que es él el que viene. ¿Por qué se dan cuenta que es él el que viene? ¿Por qué? Por la guayabera, por la hawaiana, por la túnica de colores, por la túnica especial, que llamaba mucho la atención, evidentemente. Y cuando lo ven venir, ¿qué dicen? Peyorativamente, ahí viene el soñador. Y en el transcurso que José viene, ¿qué planifican? Vamos a matarlo. Lo quieren matar. Imaginen ustedes el cuadro de odio y de resentimiento de los hermanos. Pero, bueno, evidentemente tenían esa mala fama, ¿no? No era nada inventado lo que decía José. No le iba con reportes inventados al padre. Tenía fundamento, tenía fundamentos. Entonces, cuando planifican matarlo, Rubén le dice, no, no, mejor metámoslo en una cisterna, no, no lo matemos.
Si queremos que escarmiente, vamos a meterlo en una cisterna, para preservar de alguna manera la vida del muchacho. Entonces, tirémoslo en la cisterna que está vacía, y bueno, que escarmiente, un correctivo. Y el otro que tiene una genial idea también es Simeón. Dice, ¿y si en realidad lo vendemos? Porque para entretenerlo en la cisterna y hacernos un dinerillo, la verdad que no nos vendría nada mal. Y se ponen de acuerdo en ese sentido. Y lo tiran en la cisterna. Y dice la escritura, por ahí por el capítulo 42 dice de Génesis, que él rogaba con angustia y ellos no hacían caso. Es más, se sentaron a comer mientras el muchacho rogaba, mientras José rogaba socorro y pedía clemencia y misericordia, y ellos hicieron caso omiso. Bueno. Conocen la historia ustedes, saben que pasaba por ahí una compañía de ismaelitas. ¿De dónde son los ismaelitas? ¿Se acuerdan? ¿Parientes de quién? Del Bueno, hijo, claro, del hermano de Isaac, del fruto de la relación con Abraham y Agar. Esos descendientes, que son los árabes, lo compran y se lo llevan. ¿A dónde se lo llevan? Y esto es lo interesante, no se lo llevan a cualquier parte del mundo, se lo llevan a Egipto. ¿Y ellos cómo solucionan? ¿Cómo salen de esta situación? Le sacan la túnica, matan, presten atención, porque esto es muy interesante. Matan un cabrito, manchan la ropa con sangre y se lo llevan al padre, con un cabrito que habían matado. Van a engañar al padre. Padre que había engañado a su padre matando un cabrito para cocinarlo y que le dé la bendición. pastor, Sí, buenas noches, perdón. buenas noches. Le hago una consulta que yo acá no lo entendí. ¿Rubén no estaba en el momento que los hermanos lo vendieron? Sí, Sí ¿por qué no? estaba. Ah, Estaban porque todos. dice, porque dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Entendí Claro. que no estaba, por eso. No Sí, entendí no, en nada. realidad es correcto, es correcto. Pero digamos, globalmente, yo me refiero globalmente en la trama, me estoy refiriendo a la trama de lo que planifican todos. Él es parte de la trama. Sí, Claro, es correcto lo que usted dice, pero porque ahora, y sí, me da la sensación, o sea, por lo que entendí también que cuando se entera de que José estaba en Egipto, es como que también se asombró sí, Rubén. sí, Ah, sí, 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 sí. En gracias. realidad lo que trata de hacer Rubén, a pesar del pecado terrible, es protegerlo al muchacho. De alguna manera lo quiere contener. Después, cuando veamos cuando van presos, que José no se da a conocer, él habla en hebreo y confiesa y dice, cuando nosotros no lo escuchamos al muchacho, cuando esto es lo que estamos pagando por el precio de lo mal que hicimos. Y escucha a José porque ellos se piensan que él es egipcio, pero él entiende el hebreo. Es correcto lo que dice, está perfecto. Pero volviendo otra vez a lo del cabrito con el cual él había engañado a su padre, ahora con un cabrito lo engañan a él. Con la sangre de un cabrito. Y le llevan la túnica para que él reconozca en realidad si la túnica era de José. Y ellos no sabían que la túnica era de José. Es de alguna manera como para decir, bueno, reconoce si es tu hijo o no, 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 como si dijeran, no es nuestro hermano, no es, no, nunca fue bienvenido. Bueno, eh, el 39, el capítulo 39, ya entramos en otra historia y es a donde Dios empieza a tratar con José de una manera más específica, que en realidad pareciera que Dios se olvida de José. Porque piensen ustedes, Dios le da sueños,
es un chico de 17 años. Él entiende de alguna manera esos sueños, pero las cosas van de mal en peor, porque pasa de la cisterna ahora a ser un esclavo, pero es un esclavo en la casa de un general de la guardia de Faraón llamado Potifar. 4 veces en el capítulo 39 dice Jehová estaba con él. Eso es muy importante, eso es muy interesante. Jehová estaba con él. Y dice que se somete José de buena gana a ser un mayordomo de la casa de Potifar. Y dice que Potifar no se ocupaba absolutamente de nada. Todo estaba a cargo de él, excepto qué cosa, la esposa, ¿no? La esposa, que era bastante flojita de casco, aparentemente la esposa. Y era José de hermoso semblante, dice la escritura, y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Escuchen el argumento, porque toda tentación a veces quiere ser justificada. Presten atención en esto. Todas las personas que pecan es como que tienen un justificativo de por qué lo hacen. Y aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y he puesto en mi mano todo lo que tiene, dice José. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría tan grande mal y pecaría contra Dios? Escuchen, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró un día en la casa y bueno, y ella lo acosó. Le quitó la ropa porque no soportaba más que él se negara a semejante petición. ¿Qué era más fácil en ese momento para José? ¿Qué era más fácil? Y decirle que sí. Ceder es lo más fácil siempre. Sí, Porque tal estarse vez, con a él. lo mejor, quizá, hubiera tenido más favores. Porque ya hubiera sido también el preferido de la mujer de Potifar. No solamente de Potifar, sino de la mujer de Potifar. De Potifar. Y siempre, siempre el camino para zafar es el más fácil. Ese es el camino de la tentación. Es el más fácil. Lo difícil es estar bien plantado en creencias, en convicciones y en principios y decir que no cuando hay que decir que no. Esaú, por un minuto, por un minuto de, de deseo, perdió la primogenitura. Por minuto. Y la pagó toda la vida. Toda la vida. Y acá se mantiene intacto. ¿Tenía razones para ceder? Claro que tendría. Es un chico golpeado, es un chico odiado por los hermanos, metido en una cisterna, con amenazas de muerte, vendido como esclavo y ahora encima le viene esto. ¿Y qué pasa? Bueno, va a parar a la cárcel. Se sobreentiende que Potifar no solo lo apreciaba mucho, sino que además no sé si confiaba mucho en su esposa. Porque le podía haber cortado la cabeza en ese mismo, lo podía haber ejecutado en ese mismo momento. Pero en un acto de misericordia lo manda a la cárcel, lo envía a la cárcel. Y en la cárcel él se va a relacionar con gente de influencia, no va a cualquier parte tampoco. Tampoco va a cualquier cárcel, parece que es una cárcel VIP. Porque, ¿vieron que hay presos VIP? ¿Se dieron cuenta que hay presos de diferentes categorías? Bueno, parece una cárcel VIP. Aire acondicionado, ¿no? Televisor, smartphone, ¿no? Como en algunas cárceles. Bueno, no, no, en realidad ahí estaba el copero del rey y el panadero del rey. Gente de mucha influencia.
Pero dice también que el jefe de la cárcel no tenía de qué preocuparse y lo puso a cargo de todo. Miren la productividad. Miren, esto es para nosotros los cristianos, esto es una lección, pero fenomenal. Es una lección práctica para entender que no importa dónde estemos y no importa la situación, no importa el trabajo que nos asignen, lo importante es hacerlo, como dice el apóstol Pablo, como para el Señor, todo lo que hacemos, como para el Señor. Y la única manera de ser promovidos es esa, no es otra. Porque tuvo el favor de Dios a partir de que se sometió de buena gana en el lugar y en el contexto donde se movía. Entonces tuvo el favor del jefe de la cárcel, fue puesto por todo, por sobre todo, y encontró que un día estaba el copero y el panadero del rey perturbados, porque habían tenido sueños. Y le comentan los sueños. ¿Se acuerdan? Ustedes los leyeron, ¿no? Acerca de los sueños. Los sueños consistían en 3 días. Ahora voy a explicar un poquito acerca de los sueños. A quién Dios le da sueños, pero también a quién Dios le da la facultad de interpretar sueños. Entonces, el copero tuvo un sueño y el panadero tuvo otro sueño. El copero es fácil. En 3 días tenía que ver con que en 3 días iba a estar puesto otra vez en su rango de copero ante el rey. Y en la interpretación para el panadero tenía que ver con que a los 3 días también hay una coincidencia de 3 días, iba a estar colgado y luego iba a morir. En eso consistía la interpretación de los sueños. Pero José, al copero, le dice, che, escúchame, cuando vos estés en tu cargo, cuando estés ante el rey otra vez, acordate que yo acá estoy injustamente. Yo no soy esclavo. Yo tengo una familia, he sido vendido por mis hermanos y estoy acá en este lugar injustamente. ¿Y qué pasó con el copero? ¿Qué hizo el copero? ¿Vieron cuando uno le dice a alguien, che, acordate, acordate qué pasó? No se acordó más. Ahora, es importante entender esto. Dios le puede dar sueños a cualquier persona, aunque no sea creyente, porque se los dio a estas personas. Se lo puede dar, le dio sueños a Nabucodonosor, le da sueños ahora a Faraón. Pero la facultad de interpretar esos sueños solo se le da a aquellos que tienen intimidad con él, a aquellos que tienen comunión con él, como en este caso José, como en el caso de Nabucodonosor, digo bien, Daniel, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, sueño que tenga cualquier persona por ahí, o sueño que vos tengas, tal vez tengas un sueño. Pero si no tenés la interpretación, es probable que haya sido una indigestión de milanesas a la napolitana que comiste en una noche demasiado y de pronto te hizo soñar cosas que... ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno. Entonces Dios da sueños por relevancia, pero interpretación da por relación. Eso me gusta, me encanta eso. Da sueños por relevancia, por personas digamos, de influencias, como un rey, como copero, como, ¿no? Gente de influencia, pero da la revelación por relación con él, con intimidad por él, con comunión por él. Bueno, al tercer día ocurre que Faraón cumpleaños y entonces lo llama al copero y es puesto en el cargo. Entonces José le había dicho, acordate de mí cuando estés como le dijo el que estaba en la cruz a Jesús, cuando estés en tu reino, acordate de mí, ¿no? Entonces, quédate tranquilo, le dijo, vos quédate tranquilo, déjame que yo me ocupo. Y esto pasó el tiempo hasta que Faraón tuvo un sueño. Ahora Faraón tiene el sueño. ¿Se acuerdan del sueño de Faraón? Las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las 7 vacas que provienen del río, las 7 vacas flacas devoran a las gordas, lo mismo con las espigas.
También proviene el río Nilo, lo vamos a ver después, está considerado como un dios, ¿no? Y las 7 espigas flacas entonces se comen a las grandes. El rey perturbado, en crisis, no consigue quien le revele el sueño y ahí es donde recién el copero. Yo me acuerdo de un loco soñador en la cárcel que me reveló que yo iba a estar en el puesto y se dio. ¿Pero cuánto tiempo pasó? 2 años. 2 años tuvo que esperar José para que se concrete esta entrevista de oro con Faraón. Esto es un contacto de oro. Esto es lo que nosotros llamamos como contactos de oro. ¿Vieron cómo la providencia de Dios fue llevando a José por diferentes lugares y diferentes ámbitos, quiero decir? ¿Para qué? Para terminar de alguna manera en la corte de Faraón. Entonces va ante la presencia de Faraón y le pregunta, ¿vos interpretás sueños? ¿No? Me dijeron, no, de ninguna manera, le dice, yo no. Dios decide y Él da la revelación o no. En ningún momento se atribuye el revelar sueños. Él podía haber dicho, sí, por supuesto, si se lo revelé al copero, ¿viste que se cumplió? Podía haberlo dicho, pero sin embargo dijo, la facultad de revelar sueños es de Dios. Bueno, hasta que, bueno, por fin le revela en qué consisten los sueños que tiene Faraón. Tiene que ver con 7 años de mucha abundancia, seguido de 7 años de mucha escasez. De una hambruna digo, terrible. Entonces, lo bueno que van a producir y almacenar los 7 años va a desaparecer después con la escasez. ¿Y cómo hacemos? Dice Faraón. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque, bueno, tenemos ahora el dato. El dato está. Pero ¿cómo se implementa esto? Y bueno, José le dice, tienen que ahorrar, tienen que almacenar la quinta parte, el 20%. Miren, acá hay una enseñanza financiera muy importante que a todos los judíos de toda la historia les dio resultado. La famosa ventana 10-20-70, ¿la conocen? Díganme si la conocen, la ventana 10-20-70. La ventana 10-20-70 consiste en el 10% para Dios, el diezmo, el 20% de ahorro y el 70% para gastar. Es decir, si ustedes aplican esto, si ustedes aplican esto, van a ser sumamente bendecidos. Y se lo digo por experiencia. El 10% siempre es para Dios, Dios primero. El 20 lo guardo y el 70 lo gasto. Hay gente que hace todo lo contrario, gasta el 80 y se olvida del 10, no, pero si tienen la disciplina de la ventana, recuerden, la ventana 10-20-70, es una ventana, la ventana que abre la bendición de los cielos, ¿no? Bueno, eh, le Yo dicen, me imagino, ¿perdón? ¿Alguien habló? ¿Alguien preguntó algo? No, seguimos. Entonces, bueno, dice que poner una persona a cargo, idónea. Y Faraón dijo, ¿y qué persona más idónea que este? O sea, este tiene el celular de Dios. Este tiene comunión, claro, tiene conexión con Dios. Nadie mejor que vos. Entonces fue nombrado gobernador de Egipto, el segundo en rango después del faraón. Y escuchen, del pozo, del pozo al palacio, 13 años. 13 años. Del pozo a gobernador, 13 años. Mire, ya les di un mensaje para los que quieren predicar el domingo. Ya les di más o menos ¿sí? Tienen que hacer el bosquejo nada más. A veces ocurre que estamos en un pozo y no podemos salir. Y terminamos esclavos de situaciones. Pero no importa. Como dijo
la escritura. Y Dios estaba con José. Y Dios estará con nosotros. Lo importante es siempre servir al Señor, servir y servir y servir. ¿Saben ustedes que no hace falta ser cristiano para servir? Hace falta servir para ser cristiano. ¿Sabía eso? Entonces, cuando vengan los problemas y las situaciones difíciles, y de alguna manera las situaciones nos esclavicen, sigan sirviendo al Señor y no bajen los brazos y sigan siendo fieles al Señor. No importa la situación por la que pasen. Del pozo se puede pasar al palacio. A veces tarda, a veces hay un proceso. Hay un proceso. Nosotros queremos eventos todo el tiempo, que ocurran eventos, pero no ponemos énfasis en los eventos. Y Dios no es solamente un Dios de eventos, sino que es un Dios de procesos. Y en el proceso aprendemos muchísimo. Y ahora lo vamos a ver con José. Entonces José tenía autoridad real, fue puesto un anillo en su dedo. El anillo era de carácter, era para sellar edictos, certificados, es un sello real, tenía carácter legal. Se le puso un nombre egipcio y se le dio una esposa, la esposa de un sacerdote de On. Y lo más interesante acá es el nombre que le va a poner a sus hijos. Va a tener dos hijos. Y el nombre revela de alguna manera lo que pasa en la vida de José. Al primero le puso Manasés. Y significa Perdón, Manasés. pastor, Sí, perdón. sí, A mí me hizo ruido que le dieran la esposa de un sacerdote porque era pagana. Si bien no era maldita como en las cananeas, pero me hizo ruido eso, si sí. era un escogido, si iba a ser, digamos, sus dos hijos, después iban a tener la primogénita, o sea, iban a ser parte de las tribus, de las 12 tribus. Eso no, no lo entendí demasiado. ¿Cómo fue que se permitió esto? Sí, es una muy buena lectura. Yo también lo pensé, es una muy buena reflexión. Pero en realidad él es ahora un empleado de alguna manera de Faraón. Y ustedes saben que en algunos rangos no se puede decir que no. Uno puede pensar, "Y bueno, pero no tenés principios". Bueno, sí, pero lo que viene por delante tal vez amerite. No estoy justificando, ¿eh? No estoy justificando. Simplemente estoy diciendo, yo tengo que salvar, o sea, yo no. Dios me tiene que usar para salvar a mi familia y a mucha gente de la hambruna, de la hambruna. Entonces, el foco está puesto en el horizonte, en lo que viene. Y, por supuesto, esto no justifica el casamiento con una hija de un sacerdote. Tampoco sabemos si ella se convirtió. No lo sabemos, no lo dice la escritura. Pero a lo mejor abrazó la fe de José. Pudo haber pasado. Entonces, ¿respondí de alguna manera? ¿Pude responder de alguna manera? ¿Sí? Sí, pastor, gracias. Gracias. Bueno, buenísimo. Entonces, Manasés, el que hace olvidar, es muy, muy significativo este nombre que le pone al primer hijo. Y Efraín, el segundo, fructífero. Y esto de alguna manera revela lo que Dios hizo en todo este proceso con José. Y muchos de nosotros tenemos que aprender a ponernos el sombrero de Manasés, ¿eh? Tenemos que olvidar cosas que nos hicieron, familiares, hermanos. No se puede seguir adelante con la mirada hacia atrás, sobre todo con lo que tiene que ver con las relaciones. Bueno, llegó el momento de la abundancia, del almacenamiento, se hicieron ciudades de almacenamiento. eh, la estrategia que implementó, que Dios le dio, la inteligencia, que la facultad que Dios le dio para hacer la planificación fue fantástica, formidable. Se, se dice que toda la riqueza de Egipto y el progreso y todo lo que se ve de esplendor de Egipto, incluso hoy en sus ruinas, vino a través del ministerio de José.
Sí, fue una bisagra para Egipto. Egipto nunca más fue igual. Aunque después se levante un faraón que no lo reconoció, que no se acordó de lo. Pero vamos a ir con tiempo a eso. Y viene ahora el tiempo pasaron los 7 años, ahora vienen los otros 7 años de flaqueza, del gran hambre. Dice, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Miren lo que ocurre ahora en Egipto. Lo que ocurre es lo siguiente, lo voy a mencionar. Y Faraón dijo, bueno, vayan a José, él es el administrador, él es el segundo, así que vayan a José. Dice, el hambre estaba por toda la extensión del país. Abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto y de toda la tierra venían de Egipto para comprar a José porque por toda la tierra había crecido el hambre. ¿Pero qué pasaba en Egipto? La gente empezó a vender el ganado y cuando se terminó el ganado empezó a vender sus tierras. Y cuando terminó de vender sus tierras, se vendió a ellos, se vendieron a ellos mismos como esclavos. Una especie de que Faraón era dueño absoluto de todo, de todo, de todo. Miren qué administración. Entonces, como el hambre estaba en todas partes, también llegó a dónde? Llegó a Canaán, donde estaba la familia, donde estaban los 10 hijos. A los 10 le dice textuales palabras Jacob, le dice Israel, ¿no? Le dice lo siguiente: ¿qué hacen ahí mirando? Como diciendo, ustedes son una manga de insensible, de inservible. ¿Qué están haciendo? Hay hambre. ¿Por qué no van a Egipto y compran víveres? Vayan y traigan comida. Bueno, a esta altura ya José tiene 39 años y pasaron 22 de los 17 que había desaparecido de Canaán. ¿Se acuerdan? Y se produce el famoso encuentro, que es muy emotivo, que lo vamos a mechar un poquito, parafrasear también, no lo vamos a leer porque es muy extenso. Yo intuyo que ustedes lo leyeron, pero de todas maneras es irreconocible, José. Primero porque pasaron 22 años. Y segundo porque está maquillado, porque en esa época se maquillaban los funcionarios del rey, ¿no? Entonces, cuando llega, José ve que son 10 y falta uno, Benjamín, y se preocupa. Y, y comienza un periodo donde él empieza a poner a prueba a los hermanos. Entonces ellos llegan y José los directamente dice, ustedes son espías. Ustedes vienen a espiar la tierra acá, ustedes vienen con malas intenciones. ¿Qué son ustedes en realidad? No, nosotros somos hijos de un papá que se llama Jacob y le cuentan. Y somos, escuchen, y esto es interesante, somos 12 hermanos. Somos 12 hermanos. Y dice, ¿por qué hay 10? Entonces, ¿por qué hay 10 acá? Y bueno, porque uno se perdió, le dice. Es así, no sabemos dónde está. Es como que, ¿no? Y el otro se quedó con mi padre porque es el menor. Es el Benjamín, es el que. Y ahí siente de alguna manera a José como una especie de alivio. Porque primero porque reconocen que son 12. Dice somos 12, no dice somos 11. Dice somos 12. Uno no aparece y el otro está con el papá. No aparece. Bueno, los mete en la cárcel para que entiendan o para que, digamos, empezar de alguna manera a ver lo que hay en el corazón de ellos. Y es ahí donde José oye lo que dice Rubén, lo que mencionábamos hace un rato. Habla en hebreo. Están en Egipto, habla en hebreo. Y lo que dice es, lo que nos está pasando es la consecuencia de lo que hicimos. Literalmente, es lo que dice. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, no matemos a nuestro hermano? Cuando él nos rogó y suplicó y no le hicimos caso, esto nos pasa por haber hecho el mal a nuestro hermano. Cuando oye José esto, ¿vieron cuando hay una olla a presión?
¿Vieron la olla a presión cuando se destapa? Bueno, es como se empieza a salir de él ese sentimiento y empieza a entender que de alguna manera están teniendo conciencia de lo que hicieron y se sienten culpables de lo que hicieron. Y entonces sigue planificando esta estrategia, ¿bien? Bueno, entonces le dice, bueno, vayan a buscar a su hermano. A ver si es cierto lo que ustedes dicen, pero dejen una de señas a Simeón. Y bueno, se llevan los alimentos, le pone el dinero que ellos habían pagado en sus alforjas, ¿no? Y cuando están llegando para darle, están en el camino para darle comer a los animales, se encuentran con el dinero. Y dice, pero ¿cómo puede ser posible si nosotros se lo pagamos? ¿Cómo puede ser? ¿Quién se quedó con el dinero? Ah, no, no, yo no. ¿Cómo? Ah, claro, nadie vio nada. Bueno, y empieza otra vez, de alguna manera, a remover en sus conciencias el que se está agravando la situación. Es decir, que ahora tienen que ir a buscar a un hermano para rescatar al otro. ¿Cómo le dicen al padre que se tiene que llevar a Benjamín? Están en un problema muy grande. Ahora, cuando van y hablan con el padre, Rubén le dice, mira, tienen a Simeón allá, así que tenemos que llevar a Benjamín para que lo reconozca, porque no nos están, no nos creen, no nos creen lo que les estamos diciendo. ¿Y el padre qué le dice? ¿Qué le dice el padre? De ninguna manera. Ya perdí uno. No se lo van a llevar este. No se lo van a llevar porque es el único que me queda, que yo amo, ¿no? Parafraseando de alguna manera a Jacob, dice, ni se les ocurra, no hay chance. Pero cuando la necesidad golpea, a veces hay que ceder, porque ya se estaban quedando sin víveres. Entonces Judá tiene un gesto sumamente loable y le dice, lo hace entrar en razón al padre, y le dice, no, mira, no hay comida, nos vamos a morir todos, se van a morir no solamente Benjamín, sino hasta tus nietos, y yo respondo con mi vida, yo respondo con mi vida. Y lo convence. Y cuando llegan, José, imagínense, va. ¿Por qué estaba preocupado por Benjamín, José? ¿Por qué piensan ustedes que estaba preocupado por Benjamín? Si me hicieron eso a mí, ¿qué le van a hacer Somos hijos de Raquel nosotros. ¿Me entienden? Dice, si a mí me vendieron o me quisieron matar, no sé cómo está vivo el pibe todavía, no sé cómo está vivo Benjamín. Entonces estaba preocupado. Dice, si ellos no lo quieren a los hijos de Raquel, que yo lo quiero. Me lo traigo para mí. Me lo quedo yo. Bueno. Entonces, llegan y dicen, mire, hubo una equivocación, nosotros la plata, la verdad que la pusimos, pero aparecieron, no, 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 pero nuestro señor, le dicen al el mayordomo, le dicen, no, no, el señor quería devolverle la plata. Y José no deja de conmoverse, se aparta, llora. Uno piensa en ese cuadro y la verdad que se emociona. A mí, las primeras veces que leí este relato se me hacía un nudo en la garganta a mí, porque es muy emotivo. Eh, bueno. A mí me, Sí, 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 pastor, ¿puedo contar? No, que yo era, no sé, tendría 8 años cuando ya empezaba, digamos, a leer corrida sí, sí, porque es una y, escena, bueno, tomaba. es una escena dolorosa, es una escena dolorosa, porque ahora Ahora tiene todo el recuerdo, poder para vengarse, tiene todo el poder para hacerlo sufrir, sí, pero lo que sí, está haciendo bueno, de alguna recuerdo manera es que tratando me, de ver qué hay en el corazón de ellos, o recapaciten, de que sientan, digamos, que lo que hicieron estaba mal, pero no es sed de venganza en realidad. Bueno, entonces, dice, bueno, ahora pueden irse, ya vio a Benjamín, pero ordena que en el saco de Benjamín, digamos, en el equipaje de Benjamín, pongan la copa del rey, una copa muy valiosa. Y se van, y les manda policía. Usted conoce la historia. Y cuando llegan allá, a ver, falta la copa del rey, a ver quién la tiene. No, nosotros, miren, nosotros no somos ladrones. ¿Cómo no van a tratar de ladrones? Nosotros a lo sumo vendemos hermanos nada más. O sea, pero ladrones no. Nosotros hacemos trata de personas, pero ladrones de ninguna manera. Bueno, ven que tiene la copa Benjamín ahí, y ahí, bueno, ahí se lo llevan, dice, queda detenido, la copa confiscada, no hay chance. Y se lo llevan a Egipto, se lo llevan de vuelta.
¿Qué hacen ellos? No se vuelven al padre. ¿Qué le van a decir al padre? No, que ahora que Benjamín está, no lo pudimos traer. Se vuelven a ver si pueden rescatar al chico, porque dicen, nosotros la verdad que no nos robamos la copa. Y le dicen de todo, ustedes son una manga de ladrones, ¿cómo puede ser? Comieron con el gobernador y encima se roban las copas. Bueno, hasta que aparece otro gesto de Judá y le dice, bueno, le dicen váyanse y él queda preso. Benjamín va a quedar preso, está acá. No, 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 no hay chance. Entonces, otra vez Judá intercede y le dice, yo respondo por él. Él es muy joven, yo soy un buen esclavo. Yo puedo servir mejor que él. Así que déjalo ir, por favor, porque mi padre no va a resistir que otro hijo del corazón de él desaparezca. Y ese es un gesto extraordinario. Dice, yo tengo hijos y familia, pero no me importa. Él tiene que volver a la casa. Y José no pudo más. La olla a presión se destapó, no pudo más. Ustedes, bueno, conocen la historia, se da a conocer, soy yo, lloran, se abrazan. Ellos están en shock, no pueden entender. Es impresionante lo que ocurre ahí. Y él les dice, no se angustien. Y me encanta, esta es de las palabras que más me gustan. No se angustien. Ustedes no me enviaron aquí. Fue Dios que me envió aquí para preservar la vida de ustedes y de muchos. Sensacional. Un tipo que pasó por el pozo, que pasó por la cárcel, que pasó por la injuria, que pasó por... eh, Ahora dice, no fueron ustedes, muchachos, fue Dios. Hubo más abrazos, más llanto, comieron juntos y Benjamín dijo, no, a mí esa copa no, dame una copa descartable para mí, yo una de plástico estoy bien, no quiero pasar por lo mismo. Es un chiste. Bueno, y ahora dice, vayan, traigan a toda la familia porque todavía faltan 5 años de hambre, 5 años de hambruna. Y le comenta a Faraón, le cuenta toda la historia, ¿no? Le cuenta todo lo que pasó, y Faraón le cede un sector que ustedes conocen muy bien por geografía. ¿A dónde van ellos? ¿A qué parte de Egipto van? Claro, a ese mismo. Hago Al lugar más fértil, a Gosén. Gosén es un punto estratégico porque ellos son un pueblo pastoril y los pueblos pastoriles con los egipcios no tenían buena, para ellos eran abominación los pastores. Entonces los pone apartado en esa región de Gosén, le cede, mejor dicho, eso, y ahora van los hijos, pero ¿cómo le explican los hijos? ¿Cómo le explican que encontraron a José, el que había sido muerto por una fiera? ¿Cómo es que le explican eso? Es muy difícil, hay cosas que son muy difíciles de explicar, ¿no? Bueno, en realidad el faraón le da carruajes, le da recursos para que vayan y confirmen que van de parte de José, del faraón, del gobernador. Conclusión, 70 personas es la familia que entra en Egipto, concretamente en Gosén. 70 personas. Y José le dice, ustedes digan que son pastores, porque así no van a tener mayor problema, porque pastores y egipcios no hay buena relación. Entonces ellos se van a mantener al margen. Y el encuentro de Faraón con Jacob es muy interesante, porque le pregunta por su edad, Jacob le dice 130 años, y añade, cortos y duros los años de mi peregrinar. Miren lo que había sufrido ese hombre, ¿no? Producto, producto de malas decisiones en su juventud. Es decir, que uno puede hipotecar su futuro por las malas decisiones. Bueno, y murió a la edad de 147 años. Jacob muere a la edad de 140 y pide que sea enterrado donde, ¿se acuerdan? La parcela de Macpela, donde fue enterrado Isaac, Sara. Y miren, a los 17 años perdió a su hijo, José. Y
tiempo que va a estar ahora con José son 17 años. Lo perdió a los 17 y ahora va a estar con él 17 años más. Miren cómo a veces la gracia de Dios hace posible una especie de compensación, ¿no? A pesar de las malas decisiones. La bendición sobre los hijos de José es muy, muy interesante, muy significativa. Bueno, a ver cómo estamos. Pone a sus nietos, recuerden, Manasés y Efraín, delante de él. Siempre la bendición mayor es sobre el mayor y la mano derecha sobre el mayor. Pero lo que hace es todo lo contrario. Pone la mano derecha sobre Efraín y la izquierda sobre Manasés. Y José se molestó porque dice, no, no, está mal, estás haciendo mal la bendición. Entonces el padre le dijo, el hijo mayor, el padre le dice, perdón, ya lo sé, hijo mío, lo sé, respondió, Manasés también llegará a ser un gran pueblo, pero su hermano menor será aún más grande y el de su descendencia se formarán una multitud de naciones. ¿Vieron? Se vuelve a repetir un patrón acá, que es que el menor termina siendo el mayor. ¿Vieron que pasó en varias ocasiones? Pasó en el vientre de Rebeca y se cumple lo que dice la escritura en los evangelios también, cuando Jesús dice que los postreros serán primero y los primeros postreros, ¿no? Bueno, 47 al 50, capítulos del 47 al 50 es la bendición de Jacob y una profecía mirando el futuro de todos los hijos, de todas las tribus. Bueno, aunque estaban en Egipto, él tenía una mirada, una perspectiva sobre la tierra prometida, porque no se olvidó de las promesas de Abraham y de Isaac. Entonces a Rubén le dice, ya no serás el primero, miren qué bendición. Y en realidad nunca la tribu de Rubén nunca sobresalió. No hubo ningún profeta, no hubo juez, no hubo ningún rey que viniera de la tribu de Rubén. Y otra vez, otro ejemplo de cómo el primero puede ser el último. Simeón y Leví, también vino la bendición sobre él, la profecía, pero ellos, recuerden, pierden mucho peso espiritual por la matanza por haber vengado a su hermana Dina, ¿no? Judá, y acá es donde recae la bendición especial, porque recuerden, el león de la tribu de Judá, ¿quién es? Cristo, ¿no? Dice, te alabarán tus hermanos como un león. No será quitado el cetro de Judá ni el bastón de mando entre sus pies. Y en él se congregaron los pueblos. Es una bendición, pero también una profecía acerca de la tribu, pero también del linaje de donde iba a venir el Cristo. Zabulón habitará en puertos de mar, será puerto para las naves, llegará hasta Sidón. Son como perfiles de las tribus y sus descendencias. Isaacar es un asno fuerte, Isaacar, un asno fuerte. Fue una gran tribu y tercero en tamaño, de acuerdo a las cifras del censo que vamos a ver después en número. Eh, Dan juzgará a su pueblo. La tribu de Dan iba a juzgar a su pueblo y ellos proporcionaron en realidad dos jueces muy importantes, ¿se acuerdan? En realidad uno perdón, Sansón. Serpiente junto al camino es la característica de Dan. Gad, él acometerá al final. Un ejército lo asaltará, mas él acometerá al final. Esta tribu de Dan suministró muchos y excelentes soldados al ejército de David. Aser, él hará deleites al rey. El pan de Aser será sustancioso, dice. Él dará deleites al rey. Es una especie de bendición a la consagración de esta tribu. Neftalí, sierva suelta.
Esto después, bueno, en la grabación ustedes lo van a poder apreciar mejor, porque ahora vamos muy rápido. Neftalí era la región de, ¿se acuerdan? De Galilea, donde Jesús, eh, fue muy fructífero el ministerio de Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan? José, ahí viene la bendición sobre José, es una rama fructífera. Rama fructífera de José, rama fructífera junto a una fuente, sus vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le lanzaron flechas, lo aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. La característica de la personalidad de José ante las adversidades y también cómo van a absorber digamos, José, Manasés y Efraín, las tribus. Benjamín es un lobo arrebatador. Se trata de una tribu con una reputación de firmeza y de fiereza, ¿no? De Benjamín vienen Saúl, un rey, y ¿quién más? Y el apóstol Pablo, era la tribu de Benjamín. Una vez terminada la bendición a las tribus, a los hijos entonces de Israel, ordena diciendo, voy a ser reunido con mi pueblo, sepúlteme por favor con mis padres en la cueva de Macpela. Y después de haber enterrado a Jacob, entonces, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que habían acompañado al entierro, y ahí entran en pánico otra vez los hermanos. Y José dice, bueno, ahora murió nuestro padre y ahora viene el tiempo de la venganza. Pues estaban todavía como paranoicos pensando que en algún momento José los iba a castigar. Y dice, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que hicimos. Pero José le respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Bueno, llega por fin la muerte de José y sus hermanos y su familia siguieron viviendo en Egipto y José vivió hasta los 110 años y alcanzó a ver hasta 3 generaciones de Efraín. Yo pronto voy a morir, le dice José a los hermanos. Ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra. Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham, Isaac y Jacob. Ahora dice, por favor, yo les pido encarecidamente, les pide algo como de mandamiento. Cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, lleven también mis huesos con ustedes. Bueno, murió a los 110 años de edad. Y los egipcios lo embalsamaron y le pusieron su cuerpo en un ataúd en Egipto. Fin del Génesis, muchachos, chicas, fin del Génesis. Acabamos de terminar 50 capítulos, o sea, ya estamos a la mitad del libro de Pablo Hoff. Nos resta un 50% de la materia, que va a ser con menos detalles, pero mucho más práctica. Y entramos, vamos a comenzar ahora, por lo menos a hacer una introducción y un poquito más del Éxodo, ¿no? Del libro de Éxodo. Los primeros 5 versículos del Éxodo, los primeros 5 versículos del Éxodo, son una introducción a toda la historia de Israel. Así como 400 años se resumen en los 5 primeros versículos. Es como vieron las series que hace como los episodios del capítulo anterior. Bueno, esos son los 5 primeros versículos del Éxodo. ¿Qué es el Éxodo en realidad? ¿Y por qué es tan importante el Éxodo en la Biblia? ¿Qué significa Éxodo? Bueno, salida, salida. Lo que relata el libro de Éxodo es la salida del pueblo de Israel. El propósito y el mensaje del libro tiene que ver cómo la familia escogida en Génesis llegó a ser una gran nación. ¿Cuándo se constituyen en nación? Porque ahora es una familia. Van a llegar a constituirse en una gran nación en Sinaí, en el pacto en Sinaí, en la peregrinación por el desierto.
Entonces, tiene que ver con la liberación de Egipto, el pacto en Sinaí, cómo se establecen como nación, pero básicamente el Éxodo es un libro de redención. Es sumamente importante que entiendan una palabra clave, esclavitud. En la condición que está ahora el pueblo en Egipto, pues un pueblo, ya entraron 70 personas, van a salir unas aproximadamente 3 millones de personas, porque empiezan a crecer y a multiplicarse y a multiplicarse. Entonces, el estado en que se encuentran ahora es de esclavitud. Eso es importante que lo tengan siempre en cuenta. Eh, la fecha que podemos, donde podemos fechar al Éxodo es en el más aproximadamente 1450. Pero yo le voy a dar un tips de mnemotécnica. Mire, memotécnica, mnemotécnica es el arte de memorizar datos. Para que ustedes se sitúen bien, fácil, en tres partes. A Abraham lo sitúan en el año 2000 antes de Cristo. El Éxodo aproximadamente en el 1500 y a David en el 1000. Si ustedes tienen bien en claro esos tres momentos, no, después vienen la época del cautiverio y demás, pero si tienen en claro esos tres momentos históricos, patriarcales y después del rey David, se van a situar perfectamente bien. Entonces, 2000, Abraham, 1000 aproximadamente, más, menos, 1450 está fechado con más o menos exactitud el Éxodo, y 1000 para el periodo entonces de David. Bueno, los faraones, o mejor dicho, los egipcios, le debían muchísimo de su prosperidad y su esplendor a la época de José. Muchísimo. Ellos fueron prácticamente dueños de toda la tierra por la gran gestión de José. ¿Y qué pasó? Comienza el Éxodo diciendo que se levanta un faraón que no conoció a José. Y es raro eso, porque uno, digamos, hay datos, hay imágenes, hay muchas cosas que se mantienen en el tiempo. Estamos hablando de aproximadamente 400 años. Pero sucede que antes como ahora, las gestiones que seguían y eran oposición políticamente hablando, trataban de sepultar las gestiones anteriores. ¿Sí? ¿Entienden más o menos cómo? Es como un manejo político. ¿Vieron? Como, por ejemplo, todo lo que es del peronismo quiere sepultar lo que es del radicalismo, que todo el radicalismo quiere sepultar. Es decir, no hay política de Estado, por ejemplo. No se siguen las políticas. Tratan de derribar todo lo anterior y que se sepulte de alguna manera la memoria de las gestiones anteriores. Más o menos era así, eso es más o menos lo que ocurrió, porque ¿cómo se va a levantar un faraón que no conoció lo que pasó en Egipto? Es imposible, imposible. Y bueno, y el planteo es lógico, lo que plantea el faraón ahora tiene toda la lógica. Dice, este pueblo es mucho, es un pueblo que se multiplica, no es exponencial, es multiplicador el crecimiento, y dice, no vaya a hacer cosas, que haga alianza con otro pueblo y venga en contra de nosotros. Es lógico, tiene sentido, ¿no? Entonces pone comisario de tributos con pesadas cargas, edifican para Faraón dos ciudades de almacenaje, que son Pitón y Ramasés, en Gosén, en esa zona, en Gosén. Pero ¿qué es lo que ocurría? Y esto es genéticamente lo que ocurrió con la historia de la iglesia. Más los oprimían, más crecían. Más los hostigaban, más crecían. Y se multiplicaban. Y le ponían cargas pesadas y se seguían multiplicando. Es decir, que
Los varones llegaban cansados a la noche a la casa y se seguían multiplicando. O sea, el trabajo no les impedía absolutamente. ¿Se entiende o lo explico? No, el trabajo no les impedía absolutamente nada. Si se multiplicaba, si se multiplicaba, y no paraban de multiplicarse las familias de los israelitas. Y genéticamente les dije lo que ocurre con la iglesia, lo que ocurrió con la historia de la iglesia, porque cuando la iglesia era más perseguida, la historia de la iglesia dice que cuando más persecución había, la iglesia más crecía. Es decir, el problema de la iglesia no fue la persecución, el problema de la iglesia fueron las herejías. Pero eso es tema eh, de otra materia. Hicieron servir con dureza, con rigor. Entonces, tenemos que caer en la cuenta de que la situación era de esclavitud, concretamente de esclavitud. Ahora se preguntan, claro, pero nosotros más trabajo le damos y se vuelven más resistentes estos tipos. ¿Cómo hacemos? Bueno, la solución es simple, cambian del método. Entonces le dicen a las parteras, Cifra y Fuga, dos parteras, que asistían a las hebreas, y le dicen, cuando ayudas a las hebreas en sus partos, si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla con vida. Porque se entendía que son los varones los que eh, iban a la guerra, o los que digamos, se preparaban para la guerra, no las mujeres. Las mujeres cumplían con otras funciones muy importantes, pero dicen, no, 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 vamos a matar a todos los varones porque es un peligro latente para nosotros. Dice, pero sin embargo las parteras temían a Dios, así que no siguieron las instrucciones del rey, sino que dejaron con vida a los varones. Y dice que Dios las bendijo, las prosperó notablemente. Notablemente. No estamos hablando de parteras hebreas, estamos hablando de parteras egipcias, ¿no? Que temían a Dios. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y le preguntó, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué han dejado con vida a los niños? Y ella dice, no, lo que pasa es que las hebreas son fuertes, se arreglan solas. Ellas, de parado, de taquito tienen a los pibes. No necesitan que nadie vaya y le dé una mano. Son muy, pero muy, se arreglan solitas. Bueno, entonces cambiaron el método. Y aparece ahí algo que ocurre en la historia también bíblica, que es la matanza de los niños. El faraón dice, bueno, todos los niños que nazcan al río, se ahogan. Ya está, basta. Tomemos la solución drástica, hagamos lo que hay que hacer. Maten a todos los chicos de una vez por todas. Se supone que es Ramsés II, el faraón en este tiempo del Éxodo. Y esto coincide con otras masacres. ¿A qué les hace pensar la matanza de los niños? Claro, sí, Herodes. claro. Claro. Ahora, ¿qué es lo que tienen en común? Hay otra matanza que ocurre, otra masacre que es en la gestión de Eliseo, por ejemplo, donde ocurre canibalismo, se comen a los niños. También es un momento atroz en la vida de Israel. Pero concretamente, en estas dos situaciones, ¿qué es lo que tienen en común? Lo que ocurre en Egipto y lo que ocurrió en Belén, en la zona de Belén, cuando Cristo vino y nació. ¿Qué tienen en común? Hay algo que Que tienen en Que, común. que sobrevive nació un un Salvador. Salvador para el pueblo, Eso. Se pisó un poquito, ahí que hablaron Que juntos. sobrevive un Salvador. un Salvador, claro, que Sí, venía un Salvador para rescatar al pueblo. sí, pero además, ¿saben qué es lo que tienen en común? Que está legalizado. Que la muerte de los niños está legalizada. Un edicto de Herodes y acá es un edicto del faraón. O sea, está legalizada la muerte de Ah, los sí, niños. se entiende. ¿Y hoy qué Como pasa? ahora, como ahora. ¿Qué pasa hoy? Justamente, ¿qué es lo que pasa hoy? Está legalizado el aborto, la muerte de los niños.
¿Qué diferencia hay? Ninguna. Miren, ningún país que legalice la muerte, sobre todo del niño por nacer, porque el derecho al niño por nacer es un derecho humano, Natural. inalienable, quiero decir, que no se negocia. Cualquiera que esté en contra de eso, ese país no tiene futuro. No tiene futuro. Increíble. Es el asesinato, perdón, legalizado, concretamente. Lo loco de esto es que no lo van a poder creer ustedes, tal vez conocen, pero hay cristianos pro aborto. Perdón, me expresé mal. Hay creyentes pro aborto. Porque un cristiano no puede ser pro aborto. Un cristiano no puede estar a favor de la muerte. Un cristiano tiene que estar a favor de la vida. Entonces, eh, hace un tiempo, cuando se estaba por sancionar la ley del aborto en Argentina, salimos a manifestarnos y fue para atrás la ley. Porque bajo el lema con aborto no te voto, fueron para atrás los legisladores. ¿Qué pasó después? Siguieron insistiendo, siguieron haciendo mucho lobby, mucha prensa, mucha inversión, y la iglesia no se manifestó más y se sancionó. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que hoy en día hay 70, pues ya le voy a pasar el dato correcto, 73 millones de niños mueren por abortos en embarazos no deseados. 73 millones por año en todo el mundo mueren niños. Miren, nosotros vamos a seguir creyendo en el derecho a la vida. No importa lo que pase, no importa lo que digan, no importa la catarata de información, no importa lo que el Ministerio de Educación baje a los colegios, no importa, nosotros tenemos que... No puede haber un cristiano a favor de la muerte. El cristiano es pro vida. No se negocia, es un derecho fundamental, es el derecho a la vida. ¿No? ¿Cuántos dicen amén? Bien. Amén. Amén. Entonces, con ese marco aparece en escena el nacimiento de un libertador, el que va a ser el libertador del pueblo de Israel. Porque a Moisés se lo conoce como libertador, profeta, legislador, caudillo. Cuando uno da un estudio para liderazgo, tiene que poner el foco en Moisés, por varias razones, por preparación, por carácter y por relación con Dios, por espiritualidad fundamentalmente, ¿no? No hay hombre en la escritura que haya tenido la revelación de parte de Dios como la tuvo Moisés, ni siquiera Juan en Apocalipsis. Lo vamos a ver eso más adelante. Bueno, en esos días, dice la escritura, capítulo 2 ya de Génesis, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo, y al ver que era un niño excepcional, dice una tradición, una versión, excepcional, lo escondió durante ¿cuántos? 3 meses. Y cuando ya no pudo ocultarlo, tomó una canasta, dejó... Bueno, la historia que ustedes conocen con la mamá que lo pone al niño en el río Nilo. 3 meses. Es difícil esconder un bebé. Es muy difícil. A menos que si lo hubieran querido pasar por una nena, lo hubieran tenido que maquillar bastante, hacer todo un trabajo que hoy tal vez no costaría mucho. Pero de ninguna manera, de ninguna, era varoncito y dijeron, bueno, que Dios lo ayude. Lo ponemos en el Nilo y que los cocodrilos y zafa, zafa. ¿Sí o no? No, de ninguna manera. Todo lo que hace la madre es planificado y yo creo que es una inspiración divina. Cómo prepara la barquilla, cómo la calafatea, la impermeabiliza,
cómo el niño es contenido en esa barquilla. ¿Dónde es puesto y en qué momento es puesto es planificado? No es azar. Para que la Porque, vea la hija del oh, faraón. claro. ¿Y dónde vas a querer llevar un niño que, claro? Bueno, ustedes conocen la historia, ¿no? Al poco, dice, la hija de Faraón bajó a bañarse al río, al Nilo, ¿sí, no? Y las sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio una canasta entre los juncos, mandó a una criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Dijo, seguramente es hebreo. Y aparece en escena la hermana de Moisés, llamada María, o en algunas versiones es Miriam. ¿Y es casualidad eso? ¿Ustedes creen que eso es casualidad? Oh, De ninguna manera, yo creo, esto es lo que yo creo que también fue planificado. Ojalá todos tuviéramos una hermana yo no tengo, nunca tuve hermana, pero alguien que se juegue por un hermano, como Miriam o como María en este caso, ¿no? Y entra en escena, se acerca y dice, ¿quieren que le vaya a buscar una hebrea para que amamante el bebé? Se jugó, ¿no? Sí, dale, dice, conseguime una, dijo la princesa, la hija de Faraón. Entonces la muchacha, ¿a quién fue a llamar? A la mamá. Encima le dijo, bueno, te vamos a pagar por eso, le vamos a pagar. Mire qué negocio redondo el de la madre. No solamente que le pone el hijo para que sea atractivo y lo capten y lo tengan, sino que además le van a pagar. A mí me gusta pensar que fue totalmente premeditado, de una madre inteligente que provocó de alguna manera que el niño llegara donde tenía que llegar, a la hija del faraón. Dice, toma a este niño, dale el pecho por mí, le dijo a la princesa, te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Aproximadamente unos 7 años estuvo con la mamá, Moisés, el bebé. En esos 7 años, yo creo que ella le infundió el amor a Dios y el amor a su pueblo que lo marcó para el resto de su vida. Porque después a los 40 años, cuando va y ve que maltratan a un egipcio a uno de sus hermanos, tiene celos por el hermano. Es impresionante y es increíble a veces. No nos damos cuenta la importancia de la influencia de los primeros años en nuestros hijos. Ya desde Pastor, bebé, sí, Pastor, científicamente está comprobado que son los años donde, bueno, captan lo que es la familia, o sea, que desde los nutrientes, la comida, todos son justamente esos años exactamente, eh, que se forma exactamente. la persona. Es así, Virginia. Nosotros le hablamos a nuestros hijos en la panza de su mamá. Y le leíamos la Biblia y le cantábamos canciones. Y Martín nació por cesárea y cuando yo voy y me lo dan, lloraba, pero como un condenado. Y cuando me lo dan, le hablé, reconoció la voz y dejó de llorar. Se calmó. Yo creo que él conocía mi voz. Me reconoció la voz. Algunos van a pensar que es una locura, pero esto es así. Bueno, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija de Faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés. Pues explicó, lo saqué del agua. Los nombres, bueno, Moisés es un nombre egipcio, ¿no? Ese término, esa fonética, ses y ses, es una terminación, significa sacado del agua. ¿No? Y el agua, el Nilo, era considerado un dios también. Cuando se habla de Ramsés, es el hijo de Ra, del dios Ra, ¿vieron? Ses es hijo de. Entonces, en este caso, Moisés es hijo del agua. Lo sacó del agua. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Vamos bien.
comienza Dios a trabajar para levantar a un caudillo. ¿Cuántas etapas se divide la vida de Moisés? En 3 etapas. 40, 40 y 40. Es muy fácil, no se van a olvidar nunca. 40 años en el palacio de Faraón, 40 años en el desierto y después otros 40 años en el mismo desierto, pero ahora llevando al pueblo a la tierra prometida. Esas 3 etapas son muy importantes, pero la primera y la segunda son las mejores. Porque la primera es la etapa de la preparación. Para hablar para saber acerca más de Moisés, a mí me gusta escuchar a los historiadores, a los buenos historiadores. En este caso, el mejor historiador que tenemos de la vida de Moisés es Lucas, es el evangelista, que es un historiador, y habla acerca de Moisés. Y Lucas dice en el libro de los Hechos acerca de Moisés que Moisés fue dotado, preparado en toda palabra y obra. Y bueno, habla acerca de Moisés, acerca pero fundamentalmente de su preparación. Es decir, que Moisés también no es casual. No es casual que haya ido a parar al palacio, a ser prohijado por la hija de Faraón y formado en la cultura de Egipto. Era un Harvard, por ejemplo, un Cambridge, un Yale, una de las universidades más del conocimiento más importante de la época. Y cuando dice que fue preparado en palabras y en obras, significa que fue preparado en lo discursivo, en la oratoria y en obras, en el arte de lo militar, de lo bélico, de la guerra. Tenía esa preparación. Es la única manera de entender cómo pudo llevar un ejército de esclavos por la tierra prometida y enfrentarse a todos los ejércitos que se enfrentó. Recuerden, eran un pueblo de esclavos. Entonces, la vida de Moisés, entonces hay que situarla en ese marco, en esa época. ¿Qué sigue después? Lo que sigue es que él va a tener un encuentro con Dios en la zarza. Él cree, y dice esto Lucas, que Dios le iba a dar liberación a su pueblo por mano suya. Entonces, cuando ve que un egipcio oprime a uno de sus hermanos, por mano suya, mata al egipcio. ¿Qué hace con el egipcio? Conocen la historia. Lo escuende, ¿no? No, lo Sí. esconde. Lo esconde pensando que nadie lo ve. Y después, en otra situación, él interviene, le dicen que él no es ningún juez para intervenir y tiene que huir al desierto. Porque si se entera Faraón que él mató a un egipcio, bueno, iba a estar en serios problemas. Ahora, dice la escritura que en este peregrinar, en esta soledad del desierto, él va a pasar 40 años. Él estuvo 40 años preparándose en lo mejor de la cultura egipcia, preparado para la guerra, preparado, dotado para todo servicio. Y ahora Dios lo lleva al desierto. ¿Por qué Dios lo lleva al desierto? Pregunta para todos ustedes. ¿Por qué es que Dios lo lleva al desierto? Dios estaba listo ya. Estaba listo para liberar a su pueblo. No tiene sentido. Ya estaba preparado. Listo. Ya está. Tiene todo. Es más, a lo mejor hasta si hacía el lobby y convencía a Faraón, lo podía llevar. Él tiene que pasar por la escuela del desierto para darse cuenta que no es por su mano, porque dice Lucas que por su mano pensó que Dios le daría libertad a su pueblo.
él tiene que pasar por la escuela del desierto para saber que es por la mano de Dios que va a ser liberado el pueblo, no por su mano. Y comienza un trato de Dios, porque en el desierto, ¿qué hay? ¿Qué hay en el desierto? Soledad. Nada, absolutamente nada. Y es ahí cuando estamos en, incluso en lo más insensible, a veces porque pensamos que Dios no nos escucha, que Dios se olvidó de nosotros, que estuvo con nosotros tantos años, bendiciéndonos, prosperándonos, y ahora nos encontramos en el desierto y encima pastoreando ovejas que ni siquiera son nuestras, porque eran de Jetro, de su suegro. No tenía nada. No tenía absolutamente nada. Pasó del palacio, del privilegio y de la honra de la corte a no tener absolutamente nada. Porque es necesaria para todos nosotros, es necesario la escuela del desierto. Todos nosotros en algún momento tenemos que pasar por la escuela del desierto. Porque la escuela del desierto te hace saber y te hace entender y te enseña que la única dependencia es de Dios. Si Jesús pasó por el desierto y fue tentado, ¿qué te hace pensar que no necesitamos pasar nosotros por el desierto? Jesús pasó por el desierto, fue llevado por el Espíritu y dice que después de salir, salió con poder a hacer la obra del ministerio. Con lo cual, el desierto es sumamente importante para trabajar en nosotros, con nosotros, y para pensar sobre todo que a lo mejor si teníamos alguna capacidad, si sabíamos algo, la verdad no es con obra humana que se hace la obra del ministerio, sino que es con la dependencia de Dios, total y absoluta. Y en las más profundas de las soledades, cuando pensamos que Dios se olvidó de nosotros, cuando la familia no está bien, cuando la iglesia no está funcionando como nosotros pensamos que debería funcionar, cuando las relaciones se complican, es ahí donde Dios prepara un encuentro como preparó con Moisés en la zarza. Y a partir de ese momento del encuentro de Moisés en la zarza, donde era Dios, donde estaba Dios, que representaba la presencia de Dios, es donde recibe la comisión para ir y liberar a su pueblo. Porque ya estaba listo, ya estaba listo. Un solo detalle. ¿Qué tenía en su mano? ¿Qué tenía en su mano? Un báculo. La Una vara. vara, una vara. Una La vara. vara era sumamente importante para un pastor, era un apéndice, era parte de su cuerpo. Básicamente la vara era donde se apoyaba, la vara era donde defendía de los lobos a las ovejas. La vara era parte de su cuerpo. ¿Y qué le dice Dios en medio de la zarza? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes y qué le dice después? Suéltala, Lo suelta ahí. que la suelte. ¿Y después qué le dice? Que la tome. Pero, ¿qué pasó con la vara? ¿Se convirtió en En culebra? Gente víboras. En culebra. ¿Y qué le dice Dios? Que la tome ¿de dónde? de la cola. Yo no, De no la soy un cola. especialista, no soy un especialista en agarrar culebras, pero normalmente veo que en los documentales se toma de la cabeza la culebra, La porque si la cabeza. agarras de la cola, se da vuelta Te y te pica, muerde. ¿sí o no? Sí. Sí. Dios le dice que la tome de la cola. Él podría haber dicho, yo la tomo, pero la tomo de la cabeza. Yo La la tomo, cabeza. yo te obedezco, pero yo la agarro de donde yo quiero, no, porque es peligroso de la cola. Bueno, eso reveló, de alguna manera, que estaba listo, ahora estaba listo para liberar a su pueblo, obedeciendo a Dios correctamente, teniendo un Confiando. encuentro con Dios y transformado para convertirse en el libertador, profeta, caudillo
un ejemplo a imitar. Oramos, oren por nosotros, por favor. Nos vemos Sí. después de 2 semanas. Estudien, por favor, pónganse al día. Y bueno, felicitaciones a la mayoría que le fue bien. Los que no le fue tan bien son muy poquitos y no estuvieron muy lejos de la nota, del 7, del 70%. Eh, Una preguntita. sí, Sí, usted mencionaba interlineal. Yo no le presté mucha atención la otra vez, ¿no? ¿Eso sería un diccionario? Cuando dice interlineal. hay diccionario y hay por internet también. Lo Ah, pero, pueden sacar por internet. Ponen en el buscador interlineal la cita bíblica interlineal y ah, les aparece bueno, la traducción de la palabra, si es en hebreo, si es en griego, y les y sale. otra consulta, lo último. Yo conseguí el libro de Pablo Hoff con esta tapa. Ah, es nueva esa versión entonces. Esta tapa, pero claro, yo no sé si digo, no habré equivocado, dije eso porque veía que tenían otro dibujo. Sí, y dice Como, Pablo Hoff, es el autor, sí, Pablo Hoff, ¿sí? Ah, sí, sí, sí. Pablo Hoff. Sí. Ah, sí. No conocía esa versión. Debe ser Claro. más moderna. Sí, Bueno, bueno. bueno, Bueno, le pedimos al pastor Ricardo que si es tan amable de despedirnos en esta noche. Sí, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, esta hermosa clase que hemos tenido esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das. Bendice a nuestro pastor Rubén, que tú lo guardes, lo protejas junto con su esposa y nos des un buen descanso a cada uno de nosotros para que podamos continuar en esta tarea de aprender cada día más y más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, Bendiciones. amén. Bendiciones, Dios les bendiga. bendiciones, Sí. bendiciones. Dios le bendiga, buen Bendiciones. viaje. Bendiciones, Bueno, hermanos. Buen Bendiciones. viaje, pastor. Saludo a la muchas pastora. gracias, muchas gracias. Buen viaje. Bendiciones.